Hola, vamos a ver cómo crear aplicaciones que puedan tener su propio almacenamiento de datos local, tanto para Windows Phone Mango como para Windows Phone 7.0. Hasta ahora, en Windows Phone 7.0, la única forma que teníamos nosotros de almacenar datos dentro de una aplicación era a través del almacenamiento aislado, de tal forma que los datos fueran persistentes entre diferentes ejecuciones. De tal forma que si yo, por ejemplo, quería guardar un objeto dentro de mi almacenamiento aislado, pues tendría que serializar este objeto a un fichero XML, guardar ese fichero XML dentro de este almacenamiento aislado y luego recuperarlo y volver a deserializarlo cuando ejecutáramos la aplicación de nuevo. Una forma muy fácil de poder guardar datos dentro de una aplicación Windows Phone 7 es a través del Isolated Storage Settings, de tal forma que nosotros podíamos guardar valores asociados siempre a una clave, muy parecido a lo que tenemos, por ejemplo, en el registro de Windows, de tal forma que podemos asociar esas claves valor o nombres valor dentro de una lista de datos que nosotros queramos guardar dentro de nuestro Windows Phone 7. Pues con estos Isolated Storage Settings podemos nosotros guardar estos pares claves de valor. También podríamos nosotros, por ejemplo, generar ficheros de datos dentro de nuestro propio sistema de directorios virtual o cualquier tipo de recurso que nosotros queramos guardar dentro de este almacenamiento aislado. Sin embargo, nosotros no tenemos hasta la versión de Windows Phone Mango una base de datos. Ya sabéis que hasta ahora en Windows Mobile, versiones 5, 6, 6.1, 6.5, teníamos acceso a una base de datos móvil llamada SQLC o SQL Server Compact Edition, en la cual nosotros teníamos un sistema de base de datos relacional, la cual podíamos manejar de forma interna dentro de nuestra PDA. En Windows Phone 7.0 no está accesible esa base de datos, pero sin embargo en la versión de Mango sí que tenéis acceso a SQL Server CE. La forma de trabajar con esto va a ser pues muy similar a como teníamos en Windows Mobile, exceptuando que no se va a soportar el Transact SQL. Es decir, la única forma de poder acceder a una base de datos local en Windows Phone Mango es a través de la utilización de lo que se llama LinkQ. LinkQ va a ser una tecnología la cual nos va a permitir acceder a una base de datos local a través de un lenguaje muy similar a Transact SQL, pero que se va a utilizar básicamente sobre contextos de datos. Es decir, LinkQ no es un lenguaje que directamente se puede utilizar como Transact SQL, ya que va a utilizarse directamente con objetos en memoria y no contra la base de datos. Sin embargo, por detrás sí que va a ejecutar una serie de sentencias Transact SQL. Es por ello por lo que LinkQ to SQL va a ser una implementación de un ORM. En este caso vamos a tener un mapeo de objetos en memoria que nosotros mismos vamos a definir, los cuales van a ir enlazados con una base de datos. Imaginaros, por ejemplo, que tenemos una tabla de datos dentro de SQLCE y nosotros queremos convertir esa tabla a su equivalente en objetos, dígase por ejemplo una clase. Pues nosotros instanciaremos esa clase y cuando vayamos generando estos objetos de esta clase, pues lo que hacemos básicamente es como si nosotros estuviéramos creando registros para esta tabla. Después de utilizar estos objetos los inyectaremos directamente sobre la base de datos mediante una serie de operaciones que luego veremos, y al fin y al cabo lo que hacemos simplemente es mapear una tabla que tengamos en SQLC dentro de un modelo entidad-relación que va a ser nuestro modelo de datos ORM. Es por ello que cuando vosotros utilicéis o hagáis operaciones sobre estos objetos, esto va a ser traducido internamente mediante LinkQ to SQL a una consulta que se va a lanzar contra esta base de datos. Esta consulta sí que internamente ya va en Transact SQL, ¿vale? Pero nosotros únicamente vamos a acceder a este modelo de datos. Vamos a acceder a estas clases y estos objetos. Nunca directamente vamos a atacar la base de datos. Las diferencias que tenéis, por ejemplo, entre la versión de SQL Server CE de escritorio y la que tenéis para Windows Phone son más o menos las que veis ahí. Vale, en el caso de SQL Server, normalmente este servicio se va a ejecutar en background dentro del propio servidor. Sin embargo, en Windows Phone el servicio de SQL CE se ejecuta dentro de la propia aplicación. Solamente afecta a esta aplicación
y además esa base de datos es única y exclusiva por aplicación. No podemos acceder desde otra aplicación a una base de datos que tengamos en otra aplicación diferente. Las consultas normalmente en SQL Server se van a hacer siempre sobre Transact SQL y en Windows Phone se van a hacer siempre con LinkU to SQL. En cuanto a cómo acceder a estos datos a través de LinkU, pues bueno, el principal objeto que vais a tener es un data context. Este data context va a ir asociado a por ejemplo, a una tabla que tengáis dentro de SQL Server CE y sobre este data context vamos nosotros a trabajar. En este caso, pues el data context tiene una cadena de conexión, que es la que establece la base de datos a la cual vamos a conectar. Este data context tendrá además una serie de clases generadas que van a ser asociadas a cada una de las tablas que tengamos en la base de datos y luego pues estas tablas van a tener pues sus típicas columnas y relaciones, sus claves. ¿Vale? En este caso pues van a ser generadas como propiedades de esta clase. Se podría hacer de una forma manual, definir nosotros una clase y establecer sus atributos, definiendo pues qué va a ser una tabla, qué va a ser una columna, cuál es la cadena de conexión. Sin embargo, nosotros vamos a hacer una demo bastante sencillita para que veáis cómo se puede generar un modelo de datos y asociarlo a esta base de datos SQLC de forma gráfica. Las cadenas de conexión que vamos a utilizar van a ser de un formato muy simple, en el que únicamente tenéis que especificar dónde se encuentra esta base de datos y el nombre de la base de datos. Un ejemplo lo tenéis aquí. Si vosotros queréis, por ejemplo, crear una base de datos que se llama todo.sdf, pues bastará con primero generarnos un nuevo data context y al instanciar este data context, pues especificar, como veis ahí, ese isostore. Y eso va a indicar que el archivo se encuentra dentro del almacenamiento aislado que tenéis asociado a vuestra aplicación. Y a continuación, dos puntos barra y el nombre de la base de datos que vosotros queráis generar. Luego simplemente pues preguntáis que si existe una base de datos asociada a este data context, pues entonces operéis con ella, que ejecutáis acciones sobre ella, y si no existe, pues que la creáis. Para crearla, pues bastará con utilizar este data context, punto, y utilizar la función create database, como veis ahí en pantalla, y generará este fichero .sdf. Así que la forma de nosotros poder consultar si existe o no existe, pues será a través de esa función que veis ahí arriba como database exits. Os voy a dejar aquí una slide en la que tenéis un ejemplo simple de cómo consultar los registros que tenéis dentro de una tabla, ¿vale? Sin embargo, lo que más me interesa es este otro ejemplo de aquí, que es cómo insertar datos dentro de una tabla en SQLCE. Lo que tendremos que hacer primero es utilizar nuestro data context, que ahí vemos como db, ¿vale? Y lo que tenemos que meter dentro de nuestro data context son al fin y al cabo objetos, es decir, si nuestro data context está asociado a una tabla en concreto y esa tabla está generada como una clase, que es como está mapeada esa tabla dentro de nuestro ORM, pues en esta clase tendremos que generar o instanciar un objeto de esa clase. En este caso se llama toDoItem, como veis ahí arriba. Lo instancio y simplemente al campo item name le establecemos el valor nuevo. A continuación, lo que habrá que hacer es simplemente añadir este elemento new to do que habéis generado ahí a la lista de elementos en la que estáis vosotros generando estos registros. Al fin y al cabo, estos to do items, estos objetos, se van a trasladar después a un registro dentro de esta tabla. Vale, pues los agregamos dentro de la lista de esos registros que nosotros queremos insertar dentro de la tabla. Y luego simplemente lo que habrá que hacer es insertar todos estos registros dentro de esa tabla dentro de nuestra base de datos. ¿Cómo? Pues simplemente diciendo pues que yo voy a hacer un insert on submit, ¿vale? Que lo que va a hacer es agregar este elemento dentro de nuestra base de datos local. Por último, los cambios nunca se van a realizar hasta que nosotros hagamos un submit change. Es decir, repetimos, primero se añade un nuevo elemento a la colección de elementos que vamos a insertar, después insertaría dentro de nuestra tabla y por último lo que haríamos un submit change. Es decir, es como que trabajáramos en local con una caché de datos y hasta que no hacemos el submit no se va a guardar dentro de esta base de datos local.
Si os parece, vamos a hacer una demo muy rápida de cómo crearnos una base de datos y cómo insertar registros dentro de esta base de datos y después cómo sacar esta tabla dentro de un listbox en nuestra pantalla, ¿vale? Asociando sus propiedades de datos directamente a esta tabla que tenemos en el SQLC. Para ello vamos a abrir el Visual Studio 2010 Express para Windows Phone y vamos a crear un proyecto simple de Silverlight para Windows Phone, un Windows Phone Application. Vamos a llamarlo Demo SQLCE y la versión va a ser pues para Windows Phone Mango. A continuación lo que voy a hacer es simplemente tener una página principal a la cual voy a añadirle un listbox y un botón que se va a encargar de llenar este listbox, ¿vale? Entonces vamos a nuestro cuadro de herramientas, seleccionamos un listbox, lo dibujamos en pantalla, vamos a meter también un botón. Bien. Ahora lo que voy a hacer va a ser generar el modelo de datos, es decir, generar pues cuál va a ser el modelo de la tabla que yo voy a utilizar, qué campos va a tener, ¿vale? Yo estoy de dos formas de hacerlo, de forma manual sobre un fichero CS creándome mi clase o mediante un truquillo que hemos encontrado para Visual Studio 2010 Express, que es el siguiente. Vosotros vais a vuestro proyecto, dais botón derecho, agregar, nuevo elemento. Y en este caso lo que vamos a hacer es agregar un fichero de texto al cual vamos a renombrar. Vamos a llamarle modeldb.dbml y le damos a agregar. Cuando se nos agrega nuestro proyecto se nos generará en pantalla la ventana de diseñador de objetos relacionales. Aquí tenemos nuestro pequeñito RM en el cual vamos a diseñar este modelo de datos con el que vamos a trabajar. Es por ello por lo que vamos aquí al cuadro de herramientas, vamos a generar nuestra clase, ¿vale? Esta clase que vamos a llamar clase cliente, el cual va a tener dos propiedades, vamos a agregárselas, la propiedad 1 que va a ser nombre y la propiedad 2 que va a ser ID. La propiedad nombre, vamos a su ventana de propiedades y vamos a decir, en este caso, pues que sea del tipo string, como veis aquí, ¿vale? No va a ser clave primaria, sin embargo, ID va a ser del tipo numérico, vamos a meterle, por ejemplo, int, y va a ser un primary key. Perfecto. Vamos de nuevo a nuestro explorador de soluciones y vamos a ver dentro de este modeldb.dbml ese fichero que tenemos por debajo como modeldb.designer.cs. Esto es lo que me genera por debajo esta herramienta de objetos relacionales, que lo que va a hacer simplemente es mapear un data context de LinkQ con una conexión de datos a una base de datos SQLC. Si os fijáis, pues hay dos funciones que tenéis aquí que no van a funcionar, como son esta y esta, las cuales tenéis que comentar. El resto las dejáis tal cual. Y debajo, si podéis ir analizando poco a poco pues el código que se os ha generado, pues veis cómo os ha generado una tabla que va a ser una clase cliente, que además pues tiene dos campos que van a ser nombre e ID, los cuales acceden desde aquí abajo en forma de atributo de columna, y todo lo que nosotros necesitaríamos implementar de una forma manual, como el property change, etcétera, para hacer que esta clase pueda enlazarse a esta base de datos y después que nosotros podamos enlazarla desde nuestra propia aplicación mediante, por ejemplo, un listbox, pues todo eso lo genera de forma automática. Sí que es cierto que a lo mejor os mete bastantes más cosas de las que vais a necesitar, pero es una forma muy rápida de no complicarse la vida y generar un modelo de datos y asociarlo a una base de datos que tengáis en SQLC. Pues bien, nos faltaría únicamente añadir una cosa aquí encima de la clase cliente, que es donde pone name como atributo de tabla, ponéis ahí cliente y con esto sería suficiente. Cerramos este Designer CS y ahora lo que vamos a hacer es implementar el código que nosotros necesitamos para generar esta tabla, generar esta base de datos e insertar registros dentro de esta tabla de la base de datos. Por ello,
Lo que voy a hacer ahora es ir al código CS que tenemos en nuestro main page. Vamos a mainpage.xml.cs y dentro del constructor yo voy a generar mi propio data context. Voy a decir aquí using, utilizando un model DB data context, que es el contexto de datos que nos ha generado ese DBML que teníamos ahí. Vamos a llamarle data context igual new y aquí lo instanciamos. Y al instanciarlo tenemos que definir cuál va a ser la cadena de conexión que especifica dónde se encuentra esa base de datos. Pues ponemos aquí data source igual a isostore clientes db.sdf. ¿Vale? Y lo cerráis con una coma simple. Bien, a continuación, aquí dentro pues preguntaremos if si no data context.database exists, ¿vale? Si no existe ninguna base de datos, entonces la crearemos. ¿Cómo creamos una base de datos en SQLCE? Pues ponemos, utilizando nuestro data context, la función createDatabase y con esto generaríamos nuestra base de datos de forma local. Ahora nos faltaría utilizar esta tabla cliente para empezar a generar nuestros clientes, ¿vale? Lo voy a hacer utilizando una lista genérica que muchos conoceréis, que es list, ¿vale? Que va a ser del tipo cliente. ¿Veis cómo ya tenéis ahí mapeado cliente dentro de este modelo? ¿Vale? Vamos a llamarle cliente obj igual a new. Y aquí ahora vamos a definir pues un cliente, por ejemplo, new cliente y con sus propiedades que van a ser pues id igual a 1 y nombre igual a Eduardo. Vale, vamos a agregar otro cliente, no vamos a quedarnos solamente con un registro, vamos a meter otro cliente y ponemos aquí id igual a 2, nombre Marta. Perfecto. Pues bien, ahora para terminar, una vez que tenemos ya generada nuestra lista genérica, que va a ser en este caso ya asociada de tipo cliente, lo que voy a hacer es agregar estos dos clientes que acabo de generar a la tabla de cliente que tengo dentro de mi data context. ¿Cómo? Pues pongo data context.clientes.insert all on summit y aquí metemos este cliente obj. Por último me faltaría subir los cambios a esta base de datos porque estamos trabajando de forma local contra nuestra data context. Por ello ponemos data context.submitChange punto y coma. Bien, con esto nada más iniciarse la aplicación, lo que va a hacer va a ser crear un data context que va a asociarlo a una base de datos local que se llama clientesdb.sdf. A continuación, si no existe esta base de datos, me la va a generar, ¿vale? Y he creado dos objetos del tipo cliente que son cada uno con dos campos id1 Eduardo y id2 Marta. Y luego lo que he hecho es agregarlos dentro de este contexto de datos, dentro de la tabla de clientes, ¿vale? A continuación lo que haríamos sería un submit changes para agregar físicamente estos registros dentro de la tabla, dentro de la base de datos local que tenemos. Y nos faltaría únicamente pues utilizar ese botón que tenemos en el formulario para mostrar, por ejemplo, esta tabla que ya se ha tenido que generar nada más iniciarse la aplicación dentro de un listbox. Para ello vamos al main page, vamos a hacer doble clic sobre el botón para generar el evento click y aquí voy a utilizar de nuevo el using y le iba a decir que lo mismo que tenemos aquí arriba utilizando este modelo, este data context que tenemos aquí. Vamos a llamarle para que no confundiros contexto datos, ¿vale? Y lo que voy a utilizar es una lista también
list, voy a definirla aquí a nivel de clase. Tipo cliente, que se va a llamar mis clientes. Vale, con un get y un set, va a ser una propiedad. Ahí está. Y simplemente lo que hacemos ahora es poner que mis clientes va a estar asociado a este contexto datos que tenéis ahí, punto clientes, punto toList. Por último, me faltará detrás de este using listbox1.itemSource asociar la fuente de datos de los elementos de este listbox, se la vamos a asociar a esta lista de clientes que tenemos en memoria. ¿Vale? Pues con esto ya estaría. Vamos a ejecutar la aplicación. Vamos a abrir el emulador. Me faltará únicamente... tenéis que comentar, como os he dicho antes, estas dos líneas, tanto esta de aquí como esta de aquí. Compilamos, ejecutamos, lanzamos sobre el emulador de Windows Phone. El emulador también tiene soporte para SQLC. No tenéis que hacerlo sobre un dispositivo físico. Y una vez que iniciéis la aplicación, pues nada más lanzar, se va a generar la base de datos si no existe, va a insertar los dos registros y luego cuando le demos al botón, pues me asociará los elementos que tenemos dentro de Listbox a cada uno de los elementos que tenemos dentro de esta tabla en local. Pues bien, se ejecuta la aplicación. Pinchamos en el botón. Y si os fijáis, donde tendrían que aparecer nuestros dos registros, Eduardo y Marta, aparece ahí demo sqlc.cliente. Bien, esto es porque nosotros no hemos puesto dentro del XAML, es decir, dentro de nuestro diseño visual de nuestro listbox, no hemos especificado que vamos a utilizar un binding. Vamos a hacerlo. Vamos directamente al código XAML. Y vamos a buscar este listbox que tenéis ahí. Pues bien, lo que tenemos que hacer dentro de este listbox es definir el formato en el que se van a mostrar, en este caso, esos datos. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien fácil. Primero, el item source de este listbox, item source, va a ser igual a, y aquí ponemos entre llaves, binding, es decir, lo dejamos en blanco. Y ahora nos falta el display member path, es decir, cuál de esos campos que vamos nosotros a asociar a este item source queremos mostrar en pantalla. Pues el display member path va a ser en este caso el campo nombre. ¿Vale? Con esto valdría. Vamos a ejecutar de nuevo la aplicación. Se lanza el emulador, se lanza la aplicación. Le damos al botón. Y aparecerían ahí en pantalla tanto Eduardo como Marta, que son los dos registros que tenemos creados dentro de esta tabla de SQLC. ¿Vale? Podéis incluso extraer ese fichero SDF que tenéis dentro de vuestro almacenamiento aislado. Ya sabéis que tenéis una herramienta para acceder a este almacenamiento aislado y exportar a vuestro escritorio, por ejemplo, ficheros que tengáis dentro. Bueno, pues esto es un ejemplo rápido de cómo crearos un modelo de datos dentro de una aplicación de Windows Phone 7, cómo asociarlo, en este caso, a un data context para trabajar de forma local y cómo asociarlo por debajo a una base de datos que tengáis en un fichero SDF dentro de Windows Phone 7. Os recuerdo únicamente que en Windows Phone 7.0 no tenemos la posibilidad de acceder a ninguna base de datos local. En Windows Phone Mango sí que la tenéis, va a ser un SQL Server con Packet Edition. Es rápida, es potente, soporta prácticamente todos los tipos de acciones que podéis hacer sobre una base de datos normal, ¿vale? Tanto sentencias de DL como DML, y os animo a que lo utilicéis como vuestro propio motor de base de datos para vuestras aplicaciones y sobre todo para almacenar datos que tengan un volumen grande. Es decir, cuando tengáis un gran volumen de datos, utilizar SQLCE. Cuando tengáis un volumen de datos muy pequeño, utilizar ficheros o utilizar las claves valor que tenéis con el almacenamiento aislado. Eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente capítulo y muchas gracias.